Vale. Pues bueno, buenas tardes. Aquí estamos de nuevo en el curso de monitor de actividades deportivas. En este vídeo pues vamos a trabajar el tema 7 y tema 8 del curso y bueno, vamos a comenzar ya, no me quiero extender más. Vale, venga, vamos adelante. Vamos a empezar con el tema 7, didáctica de la educación física. Y para estudiar este tema, primero tenemos que explicar lo que es la didáctica. Vale, la didáctica es aquella ciencia que se dedica a estudiar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los sujetos que reciben la educación. Vale, entonces hablamos de que es una disciplina que estudia estos procesos. Es decir, que no solo se va a dedicar a la enseñanza, sino también a entender cómo el niño o cómo la persona que es enseñada va a realizar ese proceso de interiorización de conocimientos, de estrategias o habilidades. Vale, entonces nos aclara también por aquí que es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se centra en el cómo aprende el niño, cuándo aprende el niño, por qué aprende el niño y intenta pues dar estas respuestas a estas preguntas globales. Vale, se trata de aprender para luego enseñar. Vale. Y hay una frase que está muy chula aquí, que pone: quien se atreva a enseñar nunca debe dejar de aprender. Esto es fundamental para cualquier educador o en sí para cualquier persona que trabaje en la transmisión de conocimientos, ¿vale? O ya sea pues, como monitor, como docente, como yo qué sé, como cualquier puesto de trabajo en el que hay que transmitir una serie de conocimientos. No, nunca vamos a dejar de aprender, vamos a ir más allá, vamos a conseguir aprender nuevas técnicas, aprender nuevas metodologías, aprender nuevas actividades, nuevos juegos, para siempre dar lo mejor de nosotros mismos pues a las personas con las que vamos a trabajar. Vale, vamos a continuar y hablamos ya de lo que viene siendo el aprendizaje significativo. Y cuando yo les hablo de aprendizaje significativo, hago referencia a aquel aprendizaje que realmente se queda dentro de nosotros. Es decir, un aprendizaje a partir del cual el niño va a poder ir construyendo otros aprendizajes más complejos. Vale, vamos a ver lo que nos pone el Power. Dice: el aprendizaje significativo es un proceso para adquirir nuevas habilidades, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, de los conocimientos, de la experiencia, de las habilidades, de la instrucción y la observación. ¿Vale? Es un proceso amplio que se puede dar por numerosas vías, pero que normalmente está sustentado porque siempre hay una persona o alguien que enseña y a partir pues de una observación y de una escucha activa, la persona que es enseñada pues adquiere, ¿vale? Y sobre todo a partir de la experiencia. ¿Qué es la experiencia? Es la corroboración y el desarrollo de habilidades, ¿vale? Es poner en marcha o poner en práctica todos esos conocimientos teóricos que nos están comentando y llevarlo pues a la práctica, ¿vale? Quedarnos sobre todo con el aprendizaje significativo, es un aprendizaje que se nos queda para siempre, que podemos tenerlo a partir pues de numerosos aspectos, como pueden ser la escucha activa, la observación, la experiencia o conocimiento o alguien que nos transmite contenido, y sobre todo que nos sirve, son aprendizajes que se nos afianzan para que posteriormente podamos construir una serie de aprendizajes pues más complejos, ¿vale? Eso hablamos de un proceso de andamiaje. Vale. El aprendizaje significativo dice que tiene un alto nivel de asimilación, ¿vale? Dice que no da saltos en las etapas, sino que está, pues, para que el aprendizaje sea significativo, se tiene que tener en cuenta la edad y características de cada uno de los usuarios con los que vamos a trabajar. Si nosotros vamos a enseñar a un grupo yo qué sé, de 7 años, ¿vale? Etapa de operaciones concretas, de Piaget y la niñez, que es la etapa de la niñez que ya también hemos visto, tenemos que tener en cuenta sobre todo las características a nivel cognitivo e intelectual del niño y también
las características físicas, posibilidades y limitaciones que tiene. ¿Para qué? Para desarrollar un proceso de enseñanza que realmente sea significativo en él a su edad, ¿vale? Es decir, que estén preparados los niños a la edad de 7 años para recibir ese aprendizaje. No se me ocurre explicarles algo de filosofía a un niño de 7 años, ¿vale? Algo en lo que haya que pensar mucho, algo muy abstracto, pues a un niño de 7 años no pues, es lo más adecuado de impartir. Vale. Dice, economía de la enseñanza, dedicar el tiempo necesario, no más. Esto depende, ¿vale? Depende del, a ver cómo lo puedo decir, depende del nivel de cada persona, va a tener un proceso de asimilación o de aprendizaje más rápido o más lento. Entonces, cuando hablamos de economía de la enseñanza, ser muy concisos cuando hablamos de explicar pues, un término, ¿vale? No se me ocurre explicar una casa diciendo pues la casa es un sitio en el que, yo qué sé, una definición muy concisa, muy abstracta, para que sea más fácil de comparar con la realidad y con la experiencia y poder adquirirlo antes, ¿vale? Pero por el contrario, si no economizáramos en esa enseñanza, hablaríamos ya de una definición muy, muy, muy compleja, ¿vale? Que dificultaría la adquisición de ese conocimiento, ¿vale? Enseñanza que beneficia a muchos, que todos sean capaces de seguir la clase. Y esto tenemos que hablar también del principio de inclusión, ¿vale? ¿Qué es la inclusión? La inclusión es, a ver, existen tres, para ubicarlo. Cuando hablamos de personas, sabemos que cada persona pues tiene unas características diferentes. No todo el mundo es igual. Al contrario, todas las personas pues somos diferentes. Tenemos características diferentes, tanto a nivel físico como a nivel interior, intelectual o lo que fuere, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que por generalidad, normalmente estamos dentro de un grupo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que dentro de ese grupo, pues pueden haber personas que sí resalten más que otras, ¿vale? Por ejemplo, una persona pues, que tiene algún tipo de discapacidad, ¿vale? Si nosotros cogemos a esa persona con discapacidad y la alejamos del grupo, se está dando el principio de exclusión, ¿vale? Es decir, no lo estamos teniendo en cuenta. Si nosotros cogemos a la persona y la metemos dentro del grupo, pero no interactuamos directamente con ella, sino simplemente está y ya está, hablamos del principio de integración. Pero para que haya el principio de inclusión, tiene que ser que esta persona con discapacidad esté realmente dentro del grupo, que interactúe con los demás compañeros, que los aprendizajes sean los mismos, que los contenidos sean los mismos, pero con adaptaciones, que el niño pueda seguir el mismo ritmo de la clase, ¿vale? Entonces, cuando hablamos pues de ese principio de inclusión, vamos a hacer referencia a que la enseñanza beneficie a todos por igual, ¿vale? Y también hablar del principio de individualización, que es de atender a cada alumno si tiene alguna dificultad o lo que estaba explicando antes, que hay algunos alumnos que pues, van más rápido y hay alumnos que les cuesta un poquito más, también atender a ese principio personalmente con el niño, de forma individual. Aunque trabajemos siempre de forma igual para todos, atender también esas peculiaridades individuales, como a lo mejor puede ser pues, una adaptación de un temario o el dotar al niño de un material extra para realizar una actividad, ¿vale? Va. Técnicas de enseñanza. Dice, hay varios canales de comunicación. ¿Qué es la comunicación? La comunicación va a ser el proceso por el cual se intercambia información entre una y varias personas. Es decir, no va a haber comunicación si no hay un mínimo de 2 personas. ¿Vale? En el caso de una clase van a haber siempre una persona que transmite y varias pues, que
que una persona que va a dirigir la clase y varias pues que van a ser los que van a aprender, ¿no? De los conocimientos que vayan a impartir. Entonces, esta comunicación se va a basar a partir de una serie de canales, ¿vale? El canal visual, nosotros vamos a ver, pues, yo qué sé, imágenes, vídeos, que nos pueden realmente ayudar a ejemplificar o acercarnos a la realidad o explicarnos algo muy concreto, un movimiento muy concreto, unos deportes, los beneficios que tiene a lo mejor el desarrollo de una actividad física, ¿vale? Y dice que las demostraciones pueden ser ayudas visuales y medios visuales auxiliares, lo que les estaba comentando. Y luego también tenemos el canal auditivo, ¿vale? A nivel ya de oído, que tiene que ver con la escucha activa. Y ustedes dirán, ¿qué es la escucha activa, Elsa? La escucha activa es aquella, a ver, antes de liarlo. Oír es una cosa y escuchar es otra cosa. Oír, podemos oír el ruido de la calle y no prestarle atención a lo que está, a lo que está sucediendo afuera. ¿Vale? Escuchamos los ruidos afuera, oímos los ruidos, pero no le estamos prestando atención. A lo mejor estamos pues, hablando con otra persona en nuestra casa o haciendo una tarea o recibiendo una clase. ¿Vale? Eso es oír. Es como que alguien te está hablando, pero no le estés prestando atención. La principal diferencia entre oír y escuchar es que escuchar implica prestar atención a lo que te están diciendo, ¿vale? Que entre tanto ruido escuche, pues, y centre mi concentración en el mensaje que tú me quieres transmitir, ¿vale? Entonces hablamos de explicaciones y de ayuda sonora. Y luego está el kinestésico, que hablamos de la ayuda manual. Vale, yo no sé si se han dado cuenta, pero yo no paro con las manos. Esto se llama una comunicación no verbal. Les estoy siempre haciendo énfasis con lo que digo, utilizando pues mi cuerpo, en este caso las manos, porque si hubiera estado en una clase normal, sabrían que yo no paro en una clase, me voy para adelante, me voy para atrás, pongo ejemplo, me siento, me levanto. Vale. Entonces, todo esto son técnicas de enseñanza que van a ayudar a que la persona a la que se dirige la enseñanza adquiera los conocimientos de forma efectiva. Vale, ¿quiénes van a ser los componentes de este proceso de enseñanza-aprendizaje? Pues 3 claros componentes, ¿vale? Esto es importante. Primero de todo, el docente o profesor, quien va a ser el que vaya a transmitir los conocimientos que él previamente ha adquirido y experimentado, ¿vale? Y luego nos pone aquí, ojo con el intrusismo laboral. ¿Qué significa el intrusismo laboral? Es decir, hay docentes que realmente no tienen una experiencia en lo que están impartiendo y hay que tener cuidadito con esa clase de profesores, ¿vale? Entonces, hablamos primero, pues eso, del docente. Después, como segundo componente importantísimo y protagonista fundamental de este proceso de enseñanza-aprendizaje es el discente o estudiante, que es la persona que va a recibir esa enseñanza. Y el tercer componente, pues va a ser el contexto del aprendizaje, es decir, el lugar donde se vaya a desarrollar el aprendizaje. Espacios abiertos, cerrados, aula, una plaza, los materiales que se vayan a utilizar, si el centro público es privado, la ratio de alumnos, que es el número de alumnos que se puede tener por clase, ¿vale? Etcétera. El docente, lo que les estaba explicando, es el que te da la enseñanza con sus respectivos contenidos adquiridos y experimentados, y si este no está, el proceso es inviable. Es decir, siempre tiene que haber una persona que guíe una clase, ¿vale? En este caso, como monitores de actividades deportivas, van a ser ustedes los docentes, van a ser monitores, van a guiar a un alumnado y ustedes van a tener que tener, pues, una formación y una experiencia previa, ¿vale? Y lo vuelvo a repetir, ojo con el intrusismo profesional. El estudiante, pues, es la persona que va a adquirir todos esos contenidos, va a aprender, y les dice aquí que es imposible aprender sin hacer esfuerzo, hay que estimularlo, hay que motivarlo. ¿Se acuerdan en la primera clase que les expliqué lo importante que es motivar a los niños y animarlos a desarrollar, pues, las diferentes actividades que propongamos, ¿vale? Súper, súper importante. Y por último, el contexto, ¿vale? Que va a ser
pues todo lo que rodea a la situación o donde se va a desarrollar el aprendizaje. No va a ser el aprendizaje en sí mismo, pero va a incidir directamente, es decir, va a afectar al aprendizaje, ¿vale? No es lo mismo que yo dé una clase de actividades deportivas online, ¿vale? Que el contexto es internet, que diera una clase de monitor de actividades deportivas en una cancha, que es como normalmente las impartimos desde nuestros proyectos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que es súper importante, afecta muchísimo, ¿vale? ¿Y cuál va a ser el reto didáctico de la educación física? Pues va a ser, primero, captar ese significado de por qué estamos haciendo, por qué es bueno hacer educación física, por qué es bueno practicar deporte. Si nosotros cogemos y los niños adquieren la respuesta de esa pregunta de forma efectiva, realmente estaremos haciendo bien nuestro trabajo. ¿Vale? Porque lo que queremos es que los niños contemplen los beneficios desde primera mano que tiene el hacer deporte en todo su esplendor, a nivel social, a nivel físico, a nivel biológico, a nivel de todo, ¿vale? Todos los aspectos que hemos visto. Dice, la compensación y la creatividad en las acciones motrices, no solo el rendimiento, eso va a ser también uno de los retos que tenemos nosotros como monitores deportivos para potenciar al máximo que no solo nos centremos en mejorar o en ganar o en superar a, no, sino que también durante ese proceso generemos pues procesos de creatividad, es decir, que se nos ocurran pues nuevas técnicas, nuevos ejercicios, nuevos juegos, ¿vale? Dice, el juicio y la decisión en la realización de acciones motrices. ¿Por qué hacemos esto? ¿Vale? Lo mismo que mencioné en el primer punto. Y por último, dice, conocer y dominar actividades corporales y deportivas para que puedan escoger los más convenientes para su desarrollo personal, ayudarse a adquirir conocimientos, destrezas, actitudes y hábitos que le permitan mejorar las condiciones de vida y de salud. Es decir, que ya ellos sepan todos los beneficios que tienen el desarrollo del deporte y que ya encima lo adquieran y lo introduzcan en el desarrollo de su vida, llevando así y contemplando su vida como una vida saludable. ¿Vale? Y ya finalizaríamos el tema 7. Vale, vamos a continuar con el tema 8. El tema 8 se llama actividades físico-recreativas para la animación. Vale. ¿Y qué son las actividades físico-recreativas? Dice, son aquellas de carácter físico-deportivo a los cuales el hombre se dedica voluntariamente en su tiempo libre. Es decir, son aquellas actividades en las que yo practico deporte, practico una actividad física en movimiento, ¿vale? ¿Para qué? Para mi desarrollo activo, para divertirme simplemente o para desarrollarme individualmente como persona, ¿vale? Siempre, claro, de forma voluntaria y en el tiempo libre de cada una de las personas, ¿vale? Una actividad físico-recreativa puede ser apuntar al niño o a la niña a gimnasia rítmica por las tardes. Es algo voluntario que va en su tiempo libre y que al niño seguramente le divierta y así encima fomenta el desarrollo activo de la persona, ¿vale? Porque hace deporte y por tanto se va a considerar una persona activa y su desarrollo individual como persona en su pues personalidad, que también lo habíamos visto en sesiones anteriores, ¿vale? ¿Y cuál va a ser el objetivo de las actividades físico-recreativas? Pues la satisfacción de las necesidades de movimiento del hombre y la mujer para lograr como resultado final la salud y la alegría. Es decir, voy a practicar deporte porque realmente me quiero mover y no solo me quiero mover por mi salud, sino también porque realmente me divierte y me gusta. O me sienta muy bien a nivel pues que desconecto o yo qué sé, que esté relacionado con esto.
Vale, planificación y programación. ¿Qué implica la planificación y la programación? Esto es fundamental, esto está ligado con el aspecto de la organización que les comenté en la primera sesión de todo, ¿vale? Hay que ser organizado y para ser organizado hay que llevar una planificación y una programación. ¿Cómo se hace una planificación? Pues primero, antes de comenzar, hay que tener en cuenta una serie de factores. Primero, la edad de los participantes. Dependiendo, se lo he dicho varias veces, de la edad o de las personas con las que vayamos a trabajar, vamos a tener que desarrollar unas actividades u otras. ¿Vale? Por ejemplo, si yo voy a trabajar con un grupo de personas de mayores, ¿vale? A partir de 65 años, tengo que realizar actividades que, pues, estén adaptadas a la edad de esas personas y a la capacidad física que puedan tener las personas a partir de los 65 años, ¿vale? También hay que tener en cuenta los gustos. Y para tener en cuenta los gustos, previamente que habíamos dicho que había que conocer al grupo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo sé, por ejemplo, que yo tengo un grupo que es bastante disruptivo, pero que yo sé que a la mayoría de todos ellos les gusta la patrulla canina, si les planteo una actividad que esté relacionada con la patrulla canina, seguramente me presten más atención y se focalicen en el desarrollo de la actividad, ¿vale? Y también la cultura requerida para la realización, ¿vale? La programación y las ofertas de actividades recreativas debe ser de la preferencia de la sociedad a fin de que responda a los intereses comunes e individuales. La sociedad va cambiando y con ella los intereses. Antiguamente habían deportes que gustaban más y a día de hoy hay deportes que gustan menos, ¿vale? Por ejemplo, el spinning hubo una época que estuvo muy de moda y a día de hoy, por ejemplo, de moda está pues la zumba o el crossfit, ¿no? Que está todo el mundo apuntándose a este tipo de actividades, ¿vale? Entonces la cultura también es importante y ver cómo los cambios de la sociedad por los que está pasando y hay que también adaptarnos a todo ello porque para ir nosotros dando a nuestros chicos o a nuestras chicas realmente lo que esté también un poco en la onda, ¿no? Que esté Jesús, no sé cómo explicar, lo que esté vigente a día de hoy. Vale, entonces va a tener esa importancia social. Dice, no solo va a jugar un rol recreativo, sino que también educativo, permitiendo la utilización del tiempo libre de forma sana para toda la población. Es decir, no solo sirve para que nos lo pasemos bien y desconectemos, sino que también sirve para que desarrollemos una educación en hábitos de vida saludables, ¿vale? Y posibilidad de satisfacer las necesidades recreativas de forma, no sé lo que pone aquí, que como me ponen el círculo de delante, posibilidad de satisfacer las necesidades recreativas de forma, entiendo que es personalizada. No. Bueno, no pasa nada. ¿Qué se pretende con estas actividades? Es decir, con el trabajo que nosotros vamos a llevar a cabo. ¿Qué es lo que se pretende? Piensen un poco antes de explicarlo. Con hacer actividades deportivas físico-recreativas por las tardes o por las mañanas, en el caso de que sean otros colectivos que no sean niños, ¿para qué sirve? Pues pretende, primero, vamos a centrarnos en los niños en esta vez, que el niño se aleje de situaciones peligrosas. Es decir, cuando el niño está en fútbol, cuando el niño o la niña está en fútbol, en otro de baloncesto, balonmano, judo, karate, cuando están en el momento de deporte, ¿vale? O están en una ludoteca en la que se practica deporte por las tardes, el niño se está eliminando de posibles situaciones peligrosas que pueda a lo mejor tener en su contexto en el que reside. Después dice que el niño se desenvuelva en colectivo, que aprenda a trabajar y a sociabilizar con el resto de personas. Que el niño se eduque con conductas acordes a nuestra sociedad. Cuando hablamos de la transmisión de ustedes como monitores deportivos,
¿vale? Vamos a tener en cuenta siempre la transmisión de valores positivos aceptados por nuestra sociedad. Por ejemplo, el respeto, el valor por la diversidad, ¿vale? Entre otros muchísimos que hay. Que el niño se desarrolle en un ambiente sano, por supuesto, no lo voy a explicar. Que el niño se sienta en familia. ¿Qué pasa? Que cuando estamos a lo mejor en un equipo, como puede ser, yo qué sé, baloncesto, ¿vale? Vamos a estar siempre con el mismo equipo. Y por tanto, vamos a crear unos lazos y nos vamos a sentir, pues, parte de algo, ¿vale? Y como es trabajo en equipo, todos dependen de todos y van a trabajar juntos para alcanzar un fin, pues ese sentimiento familiar es muy, muy, muy palpable. Dice que el niño desarrolle sus habilidades y capacidades, pues en todos sus sentidos, ¿no? A nivel también intelectual de estrategia, a nivel físico, de resistencia, de flexibilidad, de todo. Que el niño disfrute al máximo de todas las actividades, que se lo pase bien, que disfrute, esa es la base de todo. Que un niño que está apuntado a un deporte y no le gusta, y por mucho que hacemos, hay que ser conscientes de que no nos gusta a todos lo mismo y que realmente a lo mejor a esa persona le gusta otro tipo de actividad física que todavía no ha descubierto. Por eso sí es bueno no, por ejemplo, yo he conocido a madres que desde que tienen un chiquillo con 2, 3 añitos, lo encasillan ya en fútbol. Y a lo mejor el niño a los 7, 8 años le dice, yo no quiero ir más a fútbol. Y claro, el niño ha perdido un montón de tiempo eh, en un deporte que no le gusta y bueno, no lo estaba disfrutando. Que el niño sea responsable. Cuando haces deporte eres responsable de llevar tu material, de recogerlo cuando terminamos la clase, etcétera, entre otros factores. Que el niño haga el mayor número de amistades, que socialice muchísimo y eso es lo que estábamos hablando antes, pues que tengan una buena relación con todos. Y bueno, el objetivo de ustedes como monitores de actividades deportivas van a ser enseñar de forma informal, como les comenté, y dinamizar, guiar, pasárselo bien, actividades físico-recreativas, juegos y actividades físico-recreativas individuales, actividades físico-deportivas en equipo también, físico-deportivas con implementos y actividades básicas de acondicionamiento físico, ¿vale? Esto también va a estar en función del puesto de trabajo para el que les contraten, ¿vale? Si me contratan para una ludoteca, ¿vale? Pues seguramente haré más juegos y actividades físico-deportivas individuales. Si me contratan en un gimnasio, pues seguramente haré actividades básicas de acondicionamiento físico, o no básicas, sino actividades de acondicionamiento físico, ¿vale? Entre otras. Ay, esta se me coló atrás. Esta estaba con esta. Me caché en la mar. Bueno, la dejamos. Entonces, cuando hablamos de la calidad y la creación de un mejor estilo de vida en la población que presume una relación dialéctica entre la utilización adecuada del tiempo libre, la salud mental y de la persona, hablamos de un desarrollo pues del deporte en todo su esplendor que mejore pues todas estas que mejore todas las calidades de vida de las personas pues, que lo practiquen, ¿no? Entre todo, pues el aspecto sobre todo de la salud, el aspecto de eh, psicológico, el social, y todos ellos. Vale. Y lo acabamos de dejar aquí. Espero que les haya gustado los dos temitas. Si tenemos alguna duda, como siempre, al tablón, a mi correo o al WhatsApp. Y estamos aquí para lo que realmente quieran o necesiten. Queda solo una clase, vamos a echarle un vistacito, siempre hacer la práctica. Y nada, desearles que tengan pues una feliz tarde. Un saludo. A ver, adiós.